Imagina estar a cientos de kilómetros de la costa y de repente el motor falla, sin pistas para aterrizar, sin tiempo para pensar. Hoy vas a conocer 4 historias impresionantes de helicópteros que cayeron en el mar. Accidentes donde cada segundo decidía entre la vida y la muerte. Si te gustan las historias reales que desafían la lógica, ya deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo. Bueno, en primer lugar tenemos un accidente que ocurrió de manera tan rápida y brutal que dejó marcas profundas en la historia de la aviación offshore. Estoy hablando de la caída de un Sikorsky S-76 en el Golfo de México, el 4 de enero de 2020. Un día que parecía absolutamente normal para los pasajeros y para la tripulación, pero que terminó de forma trágica en medio del océano. El helicóptero, operado para el transporte de trabajadores de una plataforma petrolera, despegó en condiciones aparentemente seguras. Todo estaba bajo control. Era para ser solo un viaje de rutina. Pero es precisamente en este tipo de confianza silenciosa donde, a veces, el destino juega sus cartas más crueles. Pocos minutos después del despegue, una secuencia de fallos comenzó a desarrollarse a bordo. Algo que inicialmente parecía un pequeño desvío de ruta, rápidamente se transformó en una lucha desesperada contra la gravedad. Imagina el escenario. Estás en medio de la nada, sobrevolando una inmensidad azul sin fin, y de repente sientes el helicóptero vibrar, perder altitud. El sonido de los motores cambia. La cabina que antes transmitía seguridad, ahora está llena de expresiones de tensión y miedo. El agua, que parecía tan distante, se acerca a una velocidad aterradora. Tienes solo segundos para reaccionar, segundos para intentar sobrevivir. El impacto fue brutal. El Sikorsky golpeó el mar con una fuerza tan intensa que rompió partes de la estructura de la aeronave. La violencia de la caída, combinada con la dificultad de escapar de una cabina hundiéndose rápidamente, hizo que no todos tuvieran la oportunidad de salir con vida. De los ocupantes a bordo, 2 lamentablemente perdieron la vida. Un tercero, contra todas las probabilidades, logró sobrevivir, aferrándose a la vida en medio de las aguas agitadas hasta ser rescatado. Las investigaciones posteriores señalaron una posible falla mecánica, agravada por prácticas de mantenimiento cuestionables. Lo que más impresiona en estos casos es cómo, a veces, una simple pieza, un detalle aparentemente pequeño, puede determinar el destino de tantas vidas. Un tornillo mal apretado, una inspección descuidada, una decisión pospuesta. Todo esto puede transformar un vuelo de rutina en una verdadera pesadilla. Y lo más aterrador es pensar que, en operaciones offshore, estos vuelos ocurren todo el tiempo, todos los días. Son decenas, cientos de helicópteros cruzando los cielos hacia plataformas aisladas en medio del océano, llevando personas que confían completamente en la máquina y en el equipo que las opera. Cada despegue lleva una historia de coraje silencioso, una apuesta constante entre la tecnología, la competencia y lo impredecible. El accidente del Sikorsky S-76 es un recordatorio brutal de cómo el margen de error en ambientes extremos es prácticamente inexistente. Es una historia que nos hace reflexionar no solo sobre el riesgo, sino también sobre la increíble resistencia humana. Al fin y al cabo, incluso ante la caída, el agua fría y el pánico, hubo supervivencia, hubo lucha, y esa es la esencia de historias como esta. Muestran que la vida es frágil, pero también poderosa, que un segundo puede separar el fin de la esperanza de un nuevo comienzo, y que, muchas veces, la diferencia entre vivir y morir se resume en decisiones tomadas en momentos de puro instinto. Siguiendo adelante, el segundo caso que traje es aún más impresionante.
y muestra cómo, en ciertas situaciones, ni toda la preparación del mundo puede evitar el desastre. Estamos hablando de la caída de un helicóptero militar Sikorsky HH-60 Pave Hawk, que ocurrió en el Mar del Norte, en marzo de 2018. Esta vez, la misión parecía clara y bien definida: realizar entrenamientos de rescate en el mar, algo absolutamente esencial para operaciones militares y de salvamento. La tripulación estaba compuesta por profesionales altamente entrenados, hombres y mujeres preparados para lidiar con las situaciones más extremas que puedas imaginar. Si alguien estaba listo para enfrentar emergencias, era ese grupo. Pero lo que ocurrió aquella noche probó que el ambiente marítimo guarda trampas incluso para los más experimentados. El vuelo comenzó de forma tranquila, dentro de los protocolos, con el helicóptero avanzando sobre las frías y turbulentas aguas del Mar del Norte. Todo parecía bajo control, hasta que, repentinamente, una combinación de factores comenzó a acumularse de manera peligrosa. Vientos fuertes, visibilidad limitada y una posible falla en el sistema de navegación hicieron que el helicóptero perdiera la referencia de altitud. En un espacio de segundos, la aeronave descendió demasiado y sin que la tripulación tuviera tiempo suficiente para corregir, el Pave Hawk golpeó violentamente la superficie del mar. El impacto fue devastador. A diferencia de un aterrizaje de emergencia, donde es posible intentar minimizar los daños, el choque del helicóptero con el mar fue prácticamente como golpear contra concreto a alta velocidad. Las posibilidades de supervivencia eran mínimas y, lamentablemente, todos los 4 tripulantes a bordo perdieron la vida en ese accidente. Lo que hace que esta historia sea aún más notable es precisamente el nivel de preparación de estas personas. No estamos hablando de pasajeros comunes. Estamos hablando de militares entrenados para actuar bajo extrema presión, listos para cualquier tipo de emergencia. Aún así, el mar llevó la delantera. Un recordatorio cruel de que, a veces, la naturaleza y el azar se unen de una forma contra la cual no existe preparación suficiente. Las investigaciones señalaron que, además de las condiciones climáticas severas, hubo una falla de percepción de la altitud, agravada por la baja visibilidad y por los instrumentos de a bordo que no alertaron a tiempo sobre la rápida pérdida de altura. Pequeñas fallas técnicas, combinadas con factores humanos y ambientales, crearon una situación que ni siquiera los mejores pudieron vencer. Ahora, imagina por un segundo la sensación de esos últimos momentos. La cabina cerrada, el sonido de las alarmas disparando, el mar surgiendo de la nada, el impacto inevitable. No hubo tiempo para pensar, para planear, para reaccionar. Fue una fracción de segundo, y todo cambió. El accidente del HH-60 Pave Hawk nos enseña que el mar, por más bonito y grandioso que parezca, es también un enemigo silencioso. Devora máquinas, historias y vidas sin dar ningún aviso. Y aún muestra que, en la aviación sobre el mar, cada decisión, cada grado de altitud, cada elección técnica puede ser la diferencia entre el éxito y la tragedia. Es un tipo de historia que nos toca profundamente, porque recuerda que no importa cuán preparados estemos, la vida, en sus momentos más extremos, es siempre impredecible. Después de escuchar historias como esta, es imposible no preguntarse, ¿y si fuera conmigo? ¿Estaría preparado? ¿Podría mantener la calma, tomar decisiones correctas, actuar en el momento correcto? La verdad es que, incluso sin estar al mando de un avión, la vida nos pone frente a situaciones imprevisibles, presión, incertidumbres, momentos en los que cada elección marca la diferencia. Y lo que más se ve es gente que se paraliza, gente que entra en pánico,
que se pierde en su propio miedo. Pero también existen aquellos que toman el control, piensan con claridad y reaccionan con inteligencia. La diferencia entre estos dos perfiles no es talento, es mentalidad. Y fue por eso que creé un ebook especial. No es sobre aviones, es sobre ti, sobre cómo desarrollar la misma mente estratégica, fría y enfocada que los grandes pilotos tienen, sobre cómo mantener el control incluso cuando todo parece fuera de control. Es una guía directa, inspirada en la forma en que los pilotos son entrenados para reaccionar bajo presión y que puede transformar la forma en que te enfrentas a tu vida. Si esto tiene sentido para ti, el enlace está en el primer comentario. Descárgalo, léelo con atención y comienza la transformación. Porque al final, la pregunta no es si vas a enfrentar turbulencias. La pregunta es, ¿vas a pilotar o vas a dejar que la vida te arrastre? Entonces la elección es tuya. Siguiendo adelante, el tercer caso que traje quizás sea uno de los más angustiosos y también uno de los más emblemáticos cuando hablamos sobre accidentes en el mar. Estoy hablando de la caída de un helicóptero Super Puma AS-332L2 en abril de 2016, en la costa de Noruega. Era un viernes, el cielo estaba nublado y el helicóptero transportaba trabajadores de una plataforma petrolera hacia el continente. Para quienes hacen este trayecto regularmente, era solo un vuelo más, una travesía de rutina sobre el mar. Ese tipo de viaje que haces sin pensarlo dos veces. Pero, aquella tarde, todo cambiaría de forma brutal e inesperada. El Super Puma volaba a una altitud estable, cuando, sin ningún aviso previo, ocurrió una falla catastrófica. El rotor principal, esa enorme hélice que mantiene el helicóptero en el aire, simplemente se desprendió del cuerpo de la aeronave. Sí, escuchaste bien. El rotor se soltó en pleno vuelo. Imagina lo que esto significa. En una fracción de segundo, el helicóptero perdió toda su capacidad de sustentación. La cabina entró en una caída libre desesperada, girando fuera de control hacia las aguas frías de la costa noruega. No hubo tiempo para enviar un pedido de auxilio completo. No hubo tiempo para maniobras. No hubo tiempo para nada. El impacto con el mar fue violento, prácticamente obliterando el fuselaje. Desafortunadamente, todos los 13 ocupantes a bordo perdieron la vida instantáneamente. Era una combinación de factores contra la cual nadie habría tenido oportunidad de supervivencia. Las investigaciones posteriores revelaron que la causa del accidente fue una falla técnica grave en una de las cajas de engranajes del rotor. Un problema que, aparentemente, ya mostraba signos de desgaste en inspecciones anteriores, pero que, por motivos que hasta hoy generan debate, no se detectó a tiempo para evitar la tragedia. Este accidente generó un impacto inmenso no solo en Noruega, sino en toda la industria de aviación offshore. El modelo Super Puma AS-332L2 fue temporalmente prohibido de operar en varios países y las medidas de seguridad fueron revisadas en todo el sector. Al fin y al cabo, si una pieza crítica como el rotor puede desprenderse de forma tan abrupta, ¿cómo garantizar la seguridad de los trabajadores que dependen de estos vuelos todos los días? Esta historia es un recordatorio aterrador de que, a veces, las fallas no están en la habilidad de los pilotos, ni en las condiciones climáticas, ni en los errores humanos directos. A veces, el enemigo es invisible, una falla interna, silenciosa, escondida dentro de la propia máquina que debería proteger. Y lo más impactante es imaginar lo que aquellas personas vivieron en los últimos segundos. La sensación de pérdida total de control, la rotación descontrolada, la conciencia inevitable de que el impacto sería devastador.
No hay cómo poner en palabras el terror que debió haber llenado la cabina. Esta tragedia nos hace reflexionar profundamente sobre cómo la tecnología, por más avanzada que sea, siempre lleva un cierto grado de vulnerabilidad, que, incluso en sistemas altamente monitoreados, siempre puede haber una falla oculta, una grieta invisible esperando el momento de manifestarse, y sobre todo, refuerza un respeto casi sagrado por aquellos que, todos los días, se aventuran sobre el mar para hacer que el mundo funcione, sabiendo que, a pesar de todo el entrenamiento, todo el equipamiento y toda la tecnología, la vida siempre conlleva sus propios riesgos. Bueno, haciendo una pequeña pausa aquí, no te olvides de suscribirte y dejar tu like y descargar tu ebook. Con estas 3 simples acciones estarás garantizando el futuro lleno de conocimiento y entretenimiento de la aviación y valor para tu vida. ¿De acuerdo? Y para cerrar esta secuencia de historias escalofriantes, el último caso que traje es simplemente increíble. De esos que parecen una escena de película, pero que sucedieron de verdad. En octubre de 2015, un helicóptero Bell 412, operado por la Armada de Indonesia, realizaba una misión de entrenamiento de rescate marítimo cerca de la costa. La idea era simular operaciones de salvamento en alta mar, un entrenamiento vital para misiones reales. La tripulación sabía que, aunque era solo un ejercicio, en cualquier momento la situación podría volverse crítica. Y, desafortunadamente, fue exactamente lo que ocurrió. Durante la operación, el helicóptero flotaba a pocos metros sobre el agua mientras los buzos eran izados y recogidos. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que una falla mecánica repentina afectó el sistema de control de vuelo. De repente, el Bell 412 perdió estabilidad. En cuestión de segundos, la aeronave se inclinó peligrosamente hacia un lado. El piloto intentó recuperar el control con todas sus fuerzas, pero la proximidad con el agua y la inestabilidad hicieron la situación imposible. El helicóptero se volcó, y ante la mirada desesperada del equipo en el barco de apoyo, se hundió de lado en el mar. El impacto fue brutal, pero la rapidez del equipo de rescate hizo toda la diferencia. En una operación que requirió sangre fría y precisión, buzos y marineros se lanzaron inmediatamente al agua. Gracias a este esfuerzo heroico, la mayoría de los tripulantes logró ser retirada con vida de la cabina parcialmente sumergida, una hazaña que, hasta hoy, es celebrada como un ejemplo de coraje y reacción rápida. Desafortunadamente, no todos tuvieron la misma suerte. 2 tripulantes quedaron atrapados en los escombros y no sobrevivieron. Aún así, considerando el tamaño de la tragedia que podría haber ocurrido, muchos consideran que el rescate fue un éxito dentro de lo que era posible en ese escenario. El accidente del Bell 412 deja lecciones poderosas. Muestra que, en situaciones extremas, cada segundo cuenta, que el entrenamiento constante es lo que separa la vida de la muerte, y que, por más que todo parezca seguro, el mar es un ambiente imprevisible, donde la línea entre el éxito y la tragedia es fina como una hoja. Y como dije antes, es imposible no preguntarse, ¿y si fuera conmigo? ¿Estaría preparado? ¿Podría mantener la calma? ¿Actuar de la forma correcta, en el momento adecuado? La verdad es que la vida también está llena de momentos imprevisibles, presión, incertidumbre, decisiones que hacen toda la diferencia. Y lo que separa a quien se paraliza de quien lidera su propia vida es la mentalidad. Exactamente lo que quiero ayudarte a desarrollar. Preparé un ebook especial que va directo al grano. No es sobre aviones, es sobre ti. Es una guía práctica para desarrollar la misma mente estratégica, fría y enfocada que los grandes pilotos tienen.
Un manual para que mantengas el control, incluso cuando todo a tu alrededor parece fuera de control. Si esto tiene sentido para ti, deja tu like aquí en el video. Suscríbete al canal para seguir más contenidos como este. Y principalmente, descarga el ebook que está en el primer comentario fijado. Léelo con atención y comienza hoy tu transformación. Porque al final, la pregunta no es si vas a enfrentar turbulencias. La pregunta es, ¿vas a pilotar o vas a dejar que la vida te arrastre? La elección es tuya.